esa primera vez que se realizó una organización política justamente de la primera Junta Nacional de Gobierno, un 18 de septiembre de 1810. ¿Ya? Así que todos participamos de este acto político, de celebrar las fiestas patrias. Ya que participamos de esta fiesta, entonces permítame hoy hablar de política. Mi hermano Marambia está contento, ¿eh? Permítame hoy hablar de política. Y recuerdo un dicho que decía, para mantener la paz en la casa no se debía hablar de religión, política, ni fútbol. Hoy día vamos a hablar de religión, política y de fútbol, no, porque como selección chilena no nos ha ido muy bien. Mejor no hablar. ¿Ya? Y podemos hacerlo, hermano, podemos hacerlo sin temor, porque nuestra paz no proviene de ninguna de estas cosas, sino que viene de Jesucristo, el príncipe de paz, como oraba nuestra hermana Bernie, ¿no es cierto? ¿Lo creen así o no? Chuta, te voy a preguntar, ¿lo creen así o no? Amén. Amén, sí. Sí. Pero ¿por qué vamos a hablar de política? Porque la Biblia también habla de este tema. Entonces, como cristianos, no queremos ponerle censura a la palabra de Dios. Porque si Dios nos habla de política en su palabra, ¿por qué nosotros no deberíamos atender a su voz en ella y exponer lo que Dios dice sobre política? Al leer al profeta Jeremías, encontramos una enseñanza sobre cómo vivir nuestra ciudadanía en esta tierra. Por eso hoy día responderemos a la pregunta ¿cómo hemos de vivir los cristianos nuestra ciudadanía chilena? Justamente. Y podemos decir que es reconociendo la soberanía de Dios y buscando el bienestar de Chile. Ya, eso es lo que al menos encontramos en Jeremías, en esta carta a los desterrados. Y una gran enseñanza, si tenemos un correcto entendimiento de la soberanía de Dios, entonces podremos vivir de manera correcta el ejercicio de nuestra ciudadanía chilena. Oremos al Señor. Padre, tu palabra ha sido expuesta, ya la leímos, Señor. Ahora, en la medida que vayamos a ella y profundicemos, Señor, como siempre lo pedimos, Espíritu Santo, no es mecánico lo que hacemos acá. No es solo un ejercicio de análisis de texto lo que hacemos acá. Estas son tus palabras santas inspiradas al profeta Jeremías. Y hay poder en ellas, Señor. Por eso es que te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables esta mañana cuando profundicemos en ellas, Señor. Que desafíes nuestros esquemas, Señor, si son esquemas fundamentados en el pecado. Y que traigas tu luz, tu paz, por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo hemos de vivir los cristianos nuestra ciudadanía chilena? Reconociendo la soberanía de Dios, en primer lugar. Eso es lo que vemos en los primeros versículos, del 1 al 4. Como decíamos, si tenemos un correcto entendimiento de la soberanía de Dios, entonces podremos vivir de manera correcta el ejercicio de nuestra ciudadanía chilena. ¿Por qué digo esto? Porque esto es lo que Dios, por medio del profeta Jeremías, quiso que entendieran su pueblo cuando estaban exiliados en Babilonia. ¿Ya? Si recordamos Nehemías, esto sería como antes de que volvieran a reconstruir Jerusalén, estaban exiliados en Babilonia. En ese tiempo nos ubicamos. Y esto es lo que les dice el Señor. Versículos del 1 al 4. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías, junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta que fue enviada por mano de Asa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, a quien Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía:
Así dice el Señor de los ejércitos, como comenzaban todos los profetas, ¿cierto? Hablando la palabra de Dios. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados, y atención, que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Pero antes aclaremos una cosa. ¿Por qué estamos hablando de destierro? Hoy día estamos celebrando la patria y nos sale el tema del destierro. ¿Qué tiene que ver? Bueno, la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios vive como desterrado en este mundo. O sea, como extranjeros y peregrinos. Así nos llama el apóstol Pedro. Quienes estuvieron ahí leyendo Pedro, recordarán cuando dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. O sea, en otras palabras, ustedes no son de este mundo. Están acá como extranjeros, como peregrinos en este mundo. Por lo tanto, al igual que el pueblo de Dios en los tiempos del profeta Jeremías, también nosotros nos encontramos espiritualmente fuera de casa. Estamos viviendo en el destierro, esperando nuestro verdadero hogar que Cristo nos dará cuando vuelva a buscar a su iglesia. Aleluya. Eso estamos esperando. Sin embargo, aunque los compatriotas de Jeremías se encuentran en una ciudad extranjera llamada Babilonia, fijémonos quién los puso allá. Versículo 1 dice, y acá encontramos una mirada desde las cosas terrenales. Y se nos habla acerca de todo el pueblo que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Este señor, Nabucodonosor, conquistó militar y políticamente Jerusalén y como un acto imperialista exilió a parte de la población llevándolo a Babilonia. A lo mejor, los nobles, los de la corte de Judá, se los llevó para allá. ¿Ya? Ahora van a servir allá. Eran nobles acá, ahora llegan como sirvientes allá. Pero en el versículo 4 encontramos la mirada desde las cosas celestiales. Es decir, desde el punto de vista de Dios. Y dice, así dice el Señor de los ejércitos. Un judío en la época escuchaba ese título, Señor de los ejércitos, inmediatamente, mi Dios vencedor, el que nos sacó de Egipto. Él es el Dios de los ejércitos. El Dios de Israel, a todos los desterrados que envié, primera persona, yo, al destierro de Jerusalén a Babilonia. Dios, hablándole a su pueblo, les dice, yo los envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto quiere decir que por sobre Nabucodonosor está Dios cumpliendo su soberana voluntad, usando al rey de Babilonia para llevar a cabo sus propósitos divinos. Este es el correcto entendimiento de la soberanía de Dios que el profeta Jeremías quiere que los desterrados entiendan. Estás allá no porque las cosas se salieron de control y Nabucodonosor te exilió, sino porque el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, te envió para allá. Trayendo este principio a nosotros. Esto quiere decir que no es por casualidad que vivamos en Chile, en la ciudad de Santiago, en estos tiempos. Porque como parte del pueblo de Dios hemos llegado a vivir acá por su soberana voluntad, para cumplir sus divinos propósitos con nosotros y con esta ciudad también. Sé que muchos hermanos cuentan historias difíciles de su llegada a Santiago. Recuerdo la de mis abuelos, campesinos los dos. En especial los que crecieron en el sur. Otros se remontan a un pasado mucho más antiguo, como pueblos originarios de este país. Y su incorporación al Estado de Chile fue a la fuerza. Algunos amigos nuestros vienen del extranjero y han llegado a nuestra ciudad huyendo de la tiranía política de sus gobernantes o de la pobreza de sus países. Todas estas son historias personales de mucho valor. Pero déjame decirte que así como Dios le envía carta a su pueblo en Babilonia para hablarles, para hacerles saber que está con ellos y que nada se ha escapado de su control soberano,
Así también hoy día Dios nos habla para decirnos que no es por casualidad que vivamos en Chile, en la ciudad de Santiago, en estos tiempos, porque como parte del pueblo de Dios hemos llegado a vivir acá por su soberana voluntad para cumplir sus divinos propósitos con nosotros y con esta ciudad. De modo que Dios es el soberano al cual nos sometemos para vivir como si fuéramos peregrinos o extranjeros en Chile, aunque seamos chilenos. Nuestro espíritu tiene un soberano. Ya a Él nos sometemos. Nuestra mente tiene un soberano. Ya a Él nos sometemos. Porque estamos esperando nuestro verdadero hogar que Cristo nos dará cuando vuelva a buscar a su iglesia. Pero esta espera no es una espera pasiva. ¿Ya? No hay que cruzarse de brazos sin hacer nada, o que nos dé lo mismo lo que ocurra con este país llamado Chile. ¿Por qué? Ya como hemos visto, cómo hemos de vivir los cristianos nuestra ciudadanía, reconociendo la soberanía de Dios, pero también buscando el bienestar de Chile. Por eso decimos que no es una espera pasiva. Amados hermanos, como he dicho, si tenemos un correcto entendimiento de la soberanía de Dios, entonces podemos vivir de manera correcta el ejercicio de nuestra ciudadanía chilena. Así también Dios habla por medio del profeta Jeremías a su pueblo para enseñarles la manera correcta de ejercer su ciudadanía estando en Babilonia. Y les dice, los versículos 5 al 7, edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan. Y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. Perdón, Señor, ¿qué? Babilonia, la que nos conquistó, la que nos humilló y nos llevó. Y nos dice que busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. Y rueguen al Señor por ella. Porque en su bienestar tendrán bienestar. Amén, aleluya. En el idioma original, en vez de bienestar, sale la palabra shalom. Shalom. ¿Se has visto Chosen? ¿Recuerdas? ¿Verás cómo se saludan? Shalom, shalom, shalom. ¿Qué significa? Paz. Pero se trata de una paz no como poner fin a una guerra o que no exista ningún tipo de conflicto. Es mucho mayor que eso. Es la paz que surge cuando algo está completo o ha sido restaurado completamente. Es esa paz que se originó en el principio, cuando Dios trajo su orden creacional ante el desorden y vacío de la tierra. Una vez que Dios terminó la creación, entró en Shalom. Paz. Todo estaba completo. Aleluya. Este shalom o paz tiene su fundamento en una correcta relación con Dios y con el prójimo. Entonces, cuando Dios, por medio del profeta Jeremías, le dice a su pueblo, estando en Babilonia, busquen el bienestar de la ciudad, les está diciendo, busquen el shalom de la ciudad. Busquen completar con el orden creacional de Dios esa ciudad. Busquen la restauración completa de la ciudad. En este sentido, el pueblo de Dios está viviendo como peregrinos o extranjeros en Babilonia, pero siendo personas que bendicen la ciudad, buscando el shalom para ella, buscando la paz, el bienestar, que sea completa y restaurada según el orden creacional de Dios. ¿Están llamados a ser peregrinos extranjeros? Sí, pero tremendamente comprometidos con la ciudad que habitan. Tremendamente comprometidos. Y termina diciendo además en el versículo 7, rueguen al Señor por ella. O sea, nuestro Dios, acá en Babilonia, en esta ciudad, la que nos humilló y nos trajo, le rogamos a nuestro Dios por esta ciudad, porque en su bienestar, en su shalom, tendrán bienestar, tendrán shalom. Yo no sé si estamos viendo lo que esto significa. Nabucodonosor, entonces, rey de Babilonia, es solo un instrumento usado por Dios
ya que el Señor es quien envía a su pueblo a vivir en Babilonia, les manda que rueguen por esta ciudad, porque aún allá Dios tiene poder para traer su shalom, su paz, sobre ese reino extranjero. Aquí vemos la soberanía de Dios total, completa, por sobre la soberanía política de Nabucodonosor. Pero ¿cómo se busca el shalom de la ciudad? Bueno, como lo dicen los versículos 5 y 6, ¿cierto? Edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas, etcétera, etcétera. Multiplíquense allí y no disminuyan. Y esto era porque algunos compatriotas de Jeremías habían tomado la actitud derrotista. O sea, se habían echado a morir en el exilio. Aquí ya se acabó todo. No, las promesas de Dios ya nos prometió una tierra, nos prometió su reino, y aquí estamos. Entonces el Señor le está diciendo, no. Edifiquen casas, planten huertos, coman frutos, formen familia, formen comunidad. Había otros que pensaban que su paso por Babilonia iba a durar poco tiempo. Entonces como que tenían las maletas ahí todavía armadas. En cualquier momento nos vamos, así que no las vamos a desarmar. Bueno, Jeremías les dijo que iba a ser 70 años. No poco tiempo. Entonces el llamado a edificar casas y habitarlas, a plantar huertos y comer de su fruto, a casarse y tener hijos, es un llamado a hacerse vecinos del barrio. A hacerse vecinos del barrio. A formar comunidad y convivir con la población de Babilonia. Y desarrollar sus vocaciones de trabajo, a emplearse laboralmente para comer el fruto de su trabajo. De modo que, cuando el pueblo de Dios se establece en un barrio como vecino y desarrolla su empleo o hace bien su trabajo, está actuando como un pueblo que busca la paz para su ciudad, busca traer el shalom de Dios para su ciudad. Hermano, hermana, el trabajo no es una maldición en el orden creacional de Dios, sino un medio de bendición para la ciudad que habitas. Y te usa a ti para traer esa bendición. De igual modo, el barrio donde vives y los vecinos que tienes no son una maldición para tu vida, sino que fuiste puesto allí para traer shalom, o sea, la paz de Dios conviviendo con ellos. Así es como Dios nos da su mandato a vivir buscando el bienestar de Chile, siendo nosotros agentes activos que buscan el shalom de Dios, o sea, la paz para Chile, completar lo que está incompleto o restaurar lo que el pecado ha dañado en nuestro país. En tiempos de Jeremías, el país también fue dañado por el pecado. Y el profeta hace un llamado al arrepentimiento y vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios que traen shalom a su pueblo. Estos principios los podemos resumir en fidelidad, primeramente, llamado a la fidelidad a Dios. Justicia. Apliquen justicia. Sean justos. Misericordia, especialmente con los más vulnerables. Y hablen siempre con la verdad. Esos eran los llamados que en general los profetas hacían. De modo que si tenemos un correcto entendimiento de la soberanía de Dios, entonces podremos vivir de manera correcta el ejercicio de nuestra ciudadanía chilena. Esta enseñanza es muy desafiante en dos sentidos. ¿Por qué? Porque por un lado, puede ser que hayas pensado que la patria que te define como la persona que eres es Chile. Y amas este país como chileno o chilena, amas su bandera, su cultura, etc., lo cual no está mal. Pero el Espíritu nos enseña por medio del profeta Jeremías que el pueblo de Dios debiera vivir su ciudadanía terrenal como desterrados o peregrinos. O sea, como si no perteneciéramos a este mundo, ya que el reino de Dios es la patria que nos define, en primer lugar. Por otro lado, puede ser que hayas pensado que como cristiano o cristiana no le debemos ningún compromiso a Chile.
Porque como somos ciudadanos del reino de Dios y no de este mundo, pero el Espíritu nos enseña por medio del profeta Jeremías que el pueblo de Dios vive su ciudadanía terrenal siguiendo el mandato divino de buscar el bienestar de Chile a través de la paz, el shalom de Dios. En la práctica, entonces, comprender que somos desterrados o peregrinos en este país nos enseña para no caer en la idolatría nacionalista, poniendo un valor mayor a la cultura chilena y las características que nos definen como chilenos, como si fueran algo sagrado, dado por Dios, que debemos tener como superior a otras culturas o características personales. Cuidado con eso. Ya que nuestro Dios nos ha mandado a vivir como peregrinos y extranjeros en este país, siguiendo los principios del reino de Cristo, fidelidad, justicia, misericordia y verdad, por sobre cualquier otro principio cultural o social. Entonces en el pueblo de Dios no debe haber espacio para el menosprecio, por ejemplo, a la cultura y persona de los pueblos originarios. Asimismo, en el pueblo de Dios no puede haber espacio para el racismo que menosprecia a personas de piel oscura, ni para la xenofobia que menosprecia la cultura y la persona del inmigrante que llega a nuestro país. Porque estamos llamados a buscar el shalom, o sea, la paz de Dios, unos con otros, de igual manera con todos. Asimismo, comprender que Dios es nuestro soberano, que nos manda a vivir en este país según sus principios, nos enseña para no caer en el fanatismo político, creyendo que nuestra salvación viene del gobierno de turno que dirija este país. Sí, somos responsables y ejercemos nuestro voto con responsabilidad, pero sabemos que nuestra salvación no viene de un gobierno de turno. De modo que el pueblo de Dios De modo que en el pueblo de Dios no puede haber espacio para dividirnos por colores políticos. Los cristianos pueden ser de derecha o de izquierda, siempre y cuando su lealtad primera esté con el Señor Jesucristo, antes que con el partido político de su preferencia. En este sentido, los cristianos serán una voz que predique el shalom de Dios en el ámbito político. Y este mensaje, créanme, no siempre será bien recibido por los partidos políticos de izquierda o de derecha. Pero la voz del cristiano ha de ser la de uno que busca ese bienestar para la ciudad, siguiendo los principios del reino de Dios: fidelidad, justicia, misericordia y verdad. Por otro lado, comprender que estamos llamados a buscar el bienestar de Chile nos enseña para no caer en el odio o resentimiento en contra de este país. Y amarlo como a una nación que necesita la paz de Dios, tomando una posición activa de nuestra parte, siendo agentes constructores de paz con nuestra manera de vivir en este país llamado Chile. Y sé que esto tal vez podría ser muy desafiante, tal vez, especialmente para Bispupeña y Pulamien, hermanos y hermanas mapuches. Porque su historia y su sufrimiento ha sido usado por algunos para fomentar el odio en contra de Chile. Y los Winca, o sea, los no mapuches. Esto no quiere decir que debemos negar la historia y renunciar a cualquier acto de reparación en justicia. No me malinterpreten. Sino que podamos tener un corazón como el de Jesús, que nos amó cuando no lo merecíamos y dio su vida por nosotros cuando éramos sus enemigos. También comprender que estamos llamados a buscar el bienestar de Chile nos enseña para no caer en la formación de grupos aislados de la sociedad. Lamentablemente, muchos cristianos tienden a juntarse solo con otros cristianos y dejan de juntarse con sus vecinos, compañeros de estudio o trabajo o familiares que no son cristianos. Pero yo me pregunto, ¿cómo van a compartir ese shalom o paz de Dios con los que necesitan esa restauración en sus vidas? Por eso nuestro llamado es a involucrarnos en el bienestar de nuestra ciudad, llevando los principios del reino de Cristo: fidelidad, justicia, misericordia y verdad. Los ancianos, por ejemplo, agruparse con otros ancianos y llevar la paz de Dios a quienes se sienten cansados de vivir
Los estudiantes, crear una cultura de paz que se oponga al bullying o cualquier forma de violencia en centros de estudio. Los trabajadores, a preocuparse del bienestar y ambiente laboral que se genera en su lugar de trabajo. Los que tienen una empresa, a ser empleadores que no explotan a sus trabajadores y le dan su pago justo. Las dueñas o dueños de casa, ser vecinos que construyen la paz en sus barrios, en vez de sembrar el conflicto o andar cagüineando. Los que se benefician del Estado, hacerlo sin faltar a la verdad en sus informes, para que su encuesta socioeconómica o el pago de su pasaje en el transporte público honren los principios del reino de Cristo. Los apoderados de colegios, ser agentes de paz en la relación con profesores y colaborar en el servicio a la comunidad escolar donde se encuentran sus hijos. Como profe jefe, pucha que costaba a veces encontrar un apoderado. Había sí, gracias a Dios. Pero ejercemos nuestra ciudadanía como cristianos de esa manera también. Las mujeres, cuando tienen su identidad bien puesta en Cristo, pueden ser verdaderos modelos de solidaridad entre mujeres sin envidiarse ni competir unas con otras. Y los cristianos mapuches, sin renunciar a su identidad y reconocimiento a su cultura, ser pacificadores en medio de un conflicto histórico entre el Estado chileno y su gente. Compartiendo el kimun, ese conocimiento y respeto propios de su cultura, con los wincas, para crear juntos una cultura de respeto mutuo. Chile necesita a un pueblo de Dios viviendo de acuerdo a los principios que el soberano Dios ha establecido: fidelidad, justicia, misericordia y verdad, y que busquen el shalom, o sea, la paz para este país. Queridos, lamentablemente el narcotráfico, la delincuencia, la prostitución infantil o adulta, la drogadicción, la violencia en las calles, nos van a retroceder poniendo más canchas de fútbol en las poblaciones o fomentando más cultura y arte en los barrios. Algo podrán aportar, sin duda. Pero la verdadera medicina que Chile necesita es conocer a una persona que se llama Jesús. Tal vez puede sonar muy desafiante lo que he dicho esta mañana, o como un discurso lleno de bonitos ideales, pero imposibles de alcanzar. Y la verdad es que sí, es desafiante. El Evangelio es desafiante. Y sí, parece muy difícil de alcanzar porque nuestra tendencia natural es a negar la soberanía de Dios en el ámbito político y a vivir nuestra ciudadanía chilena a mi manera, buscando nuestro propio bienestar, sirviéndonos de la ciudad en vez de servir a la ciudad, usando nuestros trabajos para nuestros propios fines, para cumplir nuestros propios deseos y deleites, gastando el dinero que nos ganamos con tanto esfuerzo. Pero esa manera de vivir no va de acuerdo con la manera que Dios nos llama a vivir mientras estamos en la actual Babilonia, llamada Chile, esperando nuestro hogar cuando Cristo regrese a buscarnos. Fuimos puestos en este país para buscar la paz, pero no podemos dar lo que no tenemos. Cada hombre o mujer lleva dentro de sí un conflicto, un quiebre del shalom original de la creación, que se rompió con el pecado. Entonces el mayor problema para vivir como ciudadanos chilenos que buscan la paz no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. Y necesitamos que alguien traiga ese shalom original que el pecado quebró en nosotros. Aquella persona fue anunciada por otro profeta, por Isaías, cuando dijo que un niño nacería y sería llamado príncipe de paz, príncipe de shalom, príncipe de paz. Y el aumento de su sabiduría y de la paz no tendrán fin. Isaías 9. En el Nuevo Testamento vemos a ese niño nacer en un pesebre y cuando creció nos ofreció su paz diciendo: la paz les dejo, mi paz les doy. Y luego el apóstol Pablo hablará de él diciendo: por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz en la mente de Pablo como judío, tenemos shalom, orden creacional restaurado con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que puede traer shalom original es Jesús. Por medio de su sacrificio en la cruz, Jesús trajo la paz entre Dios y nosotros cuando estábamos quebrados por el pecado y restauró esta relación rota que teníamos con Dios. Su paz está disponible y se ofrece a todo aquel que crea en Él, para que la paz que buscamos para Chile comience por una paz dentro del corazón del hombre o mujer que ha recibido la reconciliación de parte de Dios. Solo así podemos ser los agentes de paz que Dios nos llama a ser en el poder de su Espíritu, obrando restauración y paz en nosotros. Entonces aquel lema que dice Chile para Cristo comienza a hacerse realidad con un corazón en paz con Dios, gracias a la obra de Cristo. ¿Quieres que Chile sea para Cristo? ¿Quieres que Santiago sea para Cristo? ¿Quieres que tu comuna sea para Cristo? ¿Quieres que tu barrio sea para Cristo? ¿Quieres que tus vecinos sean para Cristo? ¿Quieres que tu casa sea para Cristo? Comienza por entregarle tu vida y corazón a Cristo. Y su Espíritu te capacitará para que ejerzas tu ciudadanía chilena buscando el bienestar de Chile, de acuerdo a los principios de su reino: fidelidad, justicia, misericordia y verdad. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, tu palabra es desafiante.